Pura vida, José Pablo. ¿Qué le pasó a tu micrófono? Ok, pura vida, José Pablo. Ok, el resto, a ver si pueden activar el video, por favor, para sentirnos en clase. ¿Cómo le va, Valerie? Hola, profe, ¿todo bien? Bien, aquí con un calor del demonio. Ya me imagino. Es que me vine a dar clases aquí a la finca, entonces como allá no tengo acceso a internet, o sea, es intermitente, entonces yo no me arriesgo, entonces me vengo al pueblo y aquí en la iglesita me prestan el salón comunal de Costapájaros y esto Ajá. es un horno. Sí, debe ser terrible ahí. Sí. ¿Usted dónde está? En San Ramón, aquí también está haciendo bastante calor, pero sí ya parece como que va a llover por lo menos. Ajá, no, aquí está bien lindo y ahí enfrente está el mar. Qué lindo. Por lo menos eso, tengo la vista del mar. Bueno, muy bien. Hoy, hoy hay un poquito más de gente, ¿verdad? Hoy hace 8 había solo 2, 3 personas. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso, para ponernos al día un poquito en los que no estuvieron la clase pasada. Entonces vamos a ver aquí. Ok, voy a empezar a compartir pantalla, entonces vamos a compartir esta. Ay, Dios mío, ¿en qué momento salió esto? ¿Quién lo activó? Ok, bueno, vamos a ver. Ok, se ve mi mediación virtual. Sí, profe, ahí se ve. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con este. La primera clase de la semana pasada fue repaso también de lo que vimos la semana antepasada. Entonces, eh, Manfred, ¿se está viendo bien y se oye bien o se oye cortado? No, profe, yo lo escucho y veo bien. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces empecemos con esta, que fue la segunda clase. Entonces, en la segunda clase empezamos a hacer problemas de los campos eléctricos y a calcular campos eléctricos. Entonces aquí, el problema 6 era encuentra el campo eléctrico que genera una lámina delgada, plana, infinita,
en la que hay una carga uniforme positiva por unidad de área ρ. Ok, entonces bueno, el dibujo está muy mal, pero entonces hicimos una superficie de Gauss que cruzaba la lámina. Entonces tenemos 3 vectores, uno perpendicular al cilindro, otro paralelo al eje del cilindro y otro paralelo al eje del cilindro, pero a 180 grados, ¿verdad? Entonces, como es una lámina, el campo eléctrico solo va en dirección perpendicular a la lámina. Entonces, para las caras del cilindro, el campo es perpendicular al vector normal, el que representa el área, entonces el flujo es simplemente E por A, ¿verdad? Porque el coseno de 0 es igual a 1, entonces simplemente se convierte en E por A. Y para la cara de la superficie cilíndrica es perpendicular a el vector campo eléctrico, entonces el flujo es igual a 0, ¿verdad? Porque el coseno de 90 es igual a 0. Entonces el flujo total es 2 veces E por A porque es un flujo por cada cara, ¿verdad? Uno para acá y otro para allá. La carga encerrada en la superficie gaussiana es ρ por A. Y también aplicando la ley de Gauss, entonces el flujo total es igual a la carga total entre epsilon 0. El flujo total es 2E por A. Y entonces el campo eléctrico, la magnitud es la densidad de la carga entre 2 epsilon, ¿verdad? Ese es el campo eléctrico de una lámina infinita cargada. El problema número 7 eran 2 placas paralelas. Bueno, igual hicimos 4 superficies gaussianas. Entonces, se analizan las superficies, se ve cuál es la carga que está adentro, etcétera, encerrada, y entonces se llega a que el campo eléctrico total es ρ entre epsilon 0. Y ahí se los hice por otro lado, ¿verdad? Analizando cada una de las placas por separado. Y da exactamente lo mismo. Entonces el E total es ρ entre epsilon 0. Ok, luego hicimos la esfera. Una carga eléctrica positiva Q está distribuida de manera uniforme en todo el volumen de una esfera aislante. Esta es una esfera aislante, no como la que habíamos hecho antes, ¿verdad? Que todas las cargas iban a la superficie de la esfera, sino que esta, como es aislante, entonces todas las cargas se distribuyen uniformemente en toda la esfera. Entonces dice, encuentra la magnitud del campo eléctrico en el punto P a una distancia R del centro de la esfera. Entonces, ese R puede ser dentro de la esfera o fuera de la esfera, ¿verdad? Entonces vamos a analizar los dos casos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, se asume simetría esférica y se asume una distribución uniforme de carga con una densidad volumétrica de carga dada por la carga total, ¿entre qué? Entre el volumen total de la esfera, ¿verdad? Luego, el campo eléctrico es perpendicular a DA en todo punto. ¿Por qué? Porque es una esfera, simplemente. Lo que quiere decir que el campo es paralelo a todos los vectores normales a la superficie, ¿verdad? Entonces, zeta es igual a 0 y entonces el flujo es igual a 4pi r al cuadrado, que es el área de la esfera, por E. Para una superficie gaussiana, entonces, vamos a ver, aquí me están pidiendo que lo deje ingresar, pero de ahí yo no tengo a nadie que me esté pidiendo ingresar. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí están, sí. Lo que pasa es que no me avisaba. Ok. Listo, ingresados. Bien, entonces decíamos, para una superficie gaussiana con R menor que R, R es el radio de la esfera, entonces la Q encerrada es la densidad de carga por el volumen de la superficie gaussiana, ¿verdad? Entonces es Q entre 4/3 de pi R al cubo por el volumen de la superficie gaussiana, ¿verdad? En este caso entonces queda la carga encerrada es Q por R3 entre R mayúscula 3.
¿verdad? Y aplicamos la ley de Gauss que dice que el campo por el área es igual a la Q encerrada entre epsilon 0. Y de aquí despejamos E, ¿verdad? Y entonces queda Q entre 4pi epsilon 0 R sobre R al cubo. Y dice, esta es la expresión del campo eléctrico de una esfera aislante con carga uniforme. Nótese que es una línea recta. O sea, esto es muy importante, ¿verdad? Nótese que Q entre 4pi epsilon 0 entre R al cubo es una constante, ¿verdad? Entonces, la función de campo es una línea recta. Con la pendiente, todo esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, para R igual R, el campo va a valer Q entre 4pi epsilon 0 R al cuadrado, ¿verdad? Y ahora aplicamos la ley de Gauss a una superficie gaussiana con radio mayor que R, ¿verdad? Ya averiguamos el campo para un radio menor que R, ahora lo averiguamos para un radio mayor que R. Entonces, la Q encerrada es la densidad por el volumen total de la esfera que estamos analizando, ¿verdad? Entonces eso es Q total, la Q encerrada. Y aplicamos la ley de Gauss, que el campo por el área es igual a la Q encerrada entre epsilon 0. Despejamos E, y entonces nos da Q entre 4pi epsilon 0 R al cuadrado, ¿verdad? Esto que está aquí es una constante, entonces la podemos resumir en que en K1 entre R al cuadrado, ¿verdad? Aquí la estamos poniendo, K1 es igual a Q entre 4pi epsilon 0. Entonces, graficamos ya la esferita aislada con todas sus cargas distribuidas uniformemente. Entonces está, primero, de 0 a R, que es el radio de la esfera, una línea recta, que es M por R, donde M es toda esta constante, ¿verdad? Es esta que está aquí, ¿verdad? Toda esta constante que está aquí, ¿ok? Y luego, para R mayor que R mayúscula, entonces tenemos K1 entre R cuadrado. Y entonces esta es la función del campo eléctrico en una esfera aislada cargada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vamos a la clase 3 de la semana pasada. Y en la clase 3 dejamos un problema de tarea que era una esfera hueca de pared delgada de radio 0.25 metros, tiene una cantidad desconocida de carga distribuida de manera uniforme en su superficie. A una distancia de 0.3 metros desde el centro de la esfera, el campo eléctrico apunta directamente hacia el centro de la esfera. Y su magnitud es 1.8 por 10 a la... No leo ahí, déjeme ver. Creo que es a la 2, profe. A la 2, ok. ¿Cuánta carga hay en la esfera? Entonces, ese problema lo dejamos de tarea y empezamos entonces con una materia nueva que se llama potencial eléctrico, ¿verdad? Entonces dijimos que cuando una carga se mueve en un campo eléctrico, el campo ejerce una fuerza F, ¿verdad? Que realiza trabajo. Igual, ¿verdad? Yo les he puesto siempre la comparación con el campo gravitacional que es igual, ¿verdad? Si nosotros movemos una masa en el campo gravitacional, estamos haciendo trabajo, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces para un campo eléctrico igual. Cuando movemos una carga en un campo eléctrico, entonces estamos ejerciendo un trabajo. Y de aquí viene el concepto de energía potencial eléctrica, igual que en un campo gravitacional, ¿verdad? En un campo gravitacional hacemos trabajo, ¿verdad? Al levantarlo, hacemos trabajo, pero además estamos aumentando la energía potencial del conjunto tierra-teléfono, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo trabajo para elevar el teléfono una cierta altura, pero además estamos aumentando la energía potencial gravitacional. Bueno, para las cargas eléctricas y el campo eléctrico pasa lo mismo. Se hace un trabajo contra el campo eléctrico y además se varía la energía. Entonces, la energía potencial eléctrica va a depender de la posición de la partícula en el campo eléctrico, dijimos. Y entonces la energía potencial la definimos como delta de energía potencial, delta P, y le llamamos energía potencial eléctrica o potencial eléctrico. Y ahí
se me olvidó poner o voltaje o cambio de voltaje, ¿verdad? Entonces pongan aquí una nota, ¿verdad? Agreguen aquí o voltaje o cambio de voltaje, ¿verdad? Entonces, esto sí lo vimos, todo esto lo explicamos bien, ¿verdad? Entonces, digamos, en mecánica vamos a tener que el trabajo desde A hasta B es la fuerza por punto DL, el vector de desplazamiento, ¿verdad? Entonces esto es F cos de phi por DL, donde el cos de phi es el ángulo entre la fuerza y el vector de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, cuando phi es 0, pues el coseno de phi es 1, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Es f punto dl, o sea, f por dl, ¿verdad? Pero cuando hay una componente, entonces hay que sacar la componente de la fuerza en el sentido de dl, y esa componente es la que hace trabajo en el sentido de para donde se desplaza la masa. Eso es gravitacionalmente, o sea, mecánicamente, ¿verdad? Y entonces decíamos, si la fuerza es conservativa, entonces podemos escribir el trabajo como una función de la energía potencial independiente de la trayectoria que siga la partícula. Entonces, el cambio en energía potencial de este teléfono para ir de esta posición a esta es independiente de la trayectoria que siga. Yo lo puedo traer por aquí, yo lo puedo traer por aquí, o yo lo puedo traer por una línea recta, y el cambio en la energía potencial siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque es una fuerza conservativa. La fuerza, ¿verdad? Porque es un trabajo contra una fuerza conservativa. ¿Qué quiere decir una fuerza conservativa? Es una fuerza que simplemente va a producir un cambio de energía, el cual depende solo de la posición inicial y de la posición final. Por ejemplo, si usted hace un trabajo contra la mesa, ¿verdad? Si usted hace un trabajo contra una mesa y entonces usted tiene una fuerza que se le opone, que es la fuerza de fricción, usted no tiene una fuerza conservativa ahí, porque no es lo mismo llevar el teléfono por una mesa, ¿verdad? En esta dirección que haciendo un zigzag, ¿verdad? Porque entonces estamos haciendo muchísima más fuerza y estamos haciendo muchísimo más trabajo. Entonces, el cambio en energía del sistema para ir de un punto 1 a un punto 2 contra la fricción no es lo mismo que a través de cualquier trayectoria, ¿no? Porque usted va a gastar más, va a consumir más energía dependiendo de la trayectoria que siga. Entonces, la fuerza de fricción no es una fuerza conservativa, ¿ok? No depende de las posiciones inicial y final, sino que depende de la trayectoria. Eso es lo que es una fuerza no conservativa. Una fuerza que depende perdón, que el cambio de energía depende de la trayectoria que siga esa partícula, ¿verdad? Esa fuerza cambiando de nivel energético. Por ejemplo, si usted tiene un plano inclinado y usted cambia de altura, usted no solo va a cambiar de energía potencial, sino que además va a hacer un trabajo contra la fuerza de fricción. Entonces, aquí tenemos un caso en el que no estamos en una situación conservativa, sino que el cambio en la energía va a depender de la trayectoria que siga esa masa en ese plano inclinado. Entonces vamos a tener dos cambios. Un cambio en una energía que es producto de una fuerza conservativa, que es la gravedad, y otro cambio debido a una fuerza que no es conservativa y que me produce un trabajo que no es conservativo, o sea, no depende de la posición final y de la posición inicial, sino que depende de la trayectoria que realiza esa masa, ¿ok? Bueno, entonces hicimos toda la explicación de F con DL, ¿verdad? Y entonces vimos cómo U1 es mayor que U2, etcétera. Hicimos toda la explicación y hicimos la analogía con la electricidad también, ¿verdad? Entonces aquí tenemos Fy igual a menos mg. F es conservativa y el cambio en la energía es mgy. Bueno, pues sin electricidad igual. Podemos tomar la dirección de Fy menos Q0e y entonces F es conservativa y el cambio en la energía potencial eléctrica es Q0e por Y. ¿Ok? Bueno, ¿qué tirada? Es que aquí no estoy como en mi casa, que tengo dos pantallas conectadas al mismo CPU, sino que tengo dos
dos PC independientes. Tengo que aprender a conectarlas. Bueno, sigamos. Entonces cerramos esta. Esta fue la número 3 del 28 de junio. Y pasamos a la cuarta. 28 de junio, 3 y la cuarta. ¿Verdad? Y en la cuarta lo que hicimos fue, consideramos un campo uniforme y analizamos una particulita que viaja en ese campo uniforme, ¿verdad? Y el campo uniforme lo que significa o lo que implica es que tiene magnitud constante y tiene dirección constante. Es distinto si analizamos el caso de las partículas eléctricas que están en el campo abierto, ¿verdad? Entonces queremos ver la influencia de una carga sobre otra y cómo influye con respecto a la distancia que se vaya a recorrer o al cambio en posición que vayamos a hacer, ¿ok? Bueno, entonces ahí hicimos todo el análisis y llegamos al resumen que en general, sea positiva o negativa la carga de prueba, vamos a tener que la energía aumenta si se mueve en dirección opuesta a la fuerza, ¿ok? Eso es cuando estamos dentro de un campo uniforme, muchachos, acuérdense, ¿ok? Eso es cuando estamos dentro de dos placas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ustedes tienen un plano uniforme, entonces ahí dentro de las placas, ¿verdad? Cargada positivamente esta y negativamente esta, entonces tenemos un campo eléctrico aquí que es constante en magnitud y en dirección. ¿Ok? Entonces, para ese caso del campo constante, vamos a tener que U aumenta si vamos en contra de la dirección de la fuerza y que U disminuye si vamos en la misma dirección que la fuerza. ¿Ok? Es lo mismo que el campo gravitacional cuando lo tenemos constante cerca de una masa gravitacional, ¿verdad? Digamos, cerca del planeta Tierra, por ejemplo, en un rango entre la superficie del planeta Tierra, aquí donde estoy yo, y 100 metros para arriba, G es constante. Entonces, para ese rango, ¿verdad? Vamos a tener que la energía aumenta si voy en contra de la fuerza. O sea, si cambio de altura más alto y más alto y más alto, estoy aumentando la energía potencial. Y si voy en sentido de la fuerza, entonces estoy cambiando la energía potencial, estoy disminuyendo la energía potencial hasta que llego a la superficie, que es la energía potencial, es cero. ¿Por qué es cero? Porque la referencia que estamos tomando es cero. Pero no es que la energía potencial sea cero, ¿verdad? Si es que es una referencia, es una, digamos, es una convención. ¿Ok? Pero yo puedo decir que esta altura es 10. Entonces aquí voy a tener mg por h, que es 10. Entonces esta es la referencia. O sea, las referencias pueden cambiar. Entonces a mí lo que me interesa es el cambio, el delta en energía potencial en el campo gravitatorio de la Tierra. Igualmente, en la energía potencial eléctrica me interesa el cambio en la energía potencial del sistema. ¿Ok? Entonces, grábense eso en la cabeza y traten de, digamos, de digerirlo, porque a veces se complica, ¿verdad? A veces es difícil tratar de entender que lo que nos interesa son cambios, que no es la energía en un punto, sino que es el cambio en la energía lo que me interesa. Bueno, entonces volvemos a mediación y ya estamos con la clase 4 y empezamos la clase 1 hoy. Y entonces nos pasamos a la pizarrita y entonces vamos a estar... Sí, dígame. Disculpe, una pregunta antes de que continúe con la clase. Una pregunta, ¿cómo vamos a hacer con las fechas del examen? Porque el examen en la hoja del estudiante está calzado para esta semana. Ah, no, de ahí nos falta materia. ¿Verdad, sí, que ya hicimos los dos parciales? Sí, los dos primeros ya los hicimos. Ah, bueno, entonces falta solo el final, no se preocupe. Ahí nos falta esta materia y nos falta capacitancia y un poco de resistencia y listo, sí, y hacemos el examen. Ajá, profe, pero es que el problema es que usted había dicho que lo iba a correr 2 semanas, pero el único problema es que si lo corre 2 semanas, chocaría con el examen de nosotros de cálculo 3, de algunos que llevan cálculo 3.
Sí, bueno, pero yo no hay ningún problema con mi examen. Ustedes tienen 2 días para hacerlo. Bueno, sí, pero es que igual a veces eso es rudo, profe, prepararse para 2 exámenes así seguidos. De ahí sí, ya estamos en la U. Pero bueno. Ok. Estamos. ¿Quién era el que me estaba hablando? David. No, ¿quién era? Josué, José. Josué, Ah, Josué. Josué. Bueno, sí, Josué. No, vamos a ver cómo quedamos hoy y vamos a ver cómo quedamos de hoy en 8. Y entonces, tal vez tomamos una decisión, pero de ahí, tenemos que ver toda esta materia. ¿Estamos? Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver, estamos aquí por... Ok. Entonces entramos a lo que les estaba diciendo. Entonces, una cosa es analizar las partículas, ¿verdad? Cuando viajan en un campo eléctrico uniforme. Entonces lo tenemos controlado. Son 2 placas cargadas, entonces el campo eléctrico es constante en magnitud y en dirección. Entonces ya analizamos todo eso, ya vimos cómo crece U, cómo disminuye, ¿verdad? Si F es paralelo al campo, si F es paralelo al DL, si es antiparalelo al DL, ¿verdad? Etcétera. Todos esos análisis ya los hicimos, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar entonces y vamos a poner energía potencial. Ven, es que todo me cambia cambiando de... Times New Roman 18, color de fuente 0, negro. Ay, ¿por qué no me lo pone en negro? Ok, aceptar. Bueno, aquí estamos. ¿Verdad? Entonces decimos energía potencial eléctrica de 2 cargas puntuales. Entonces, ¿por qué es importante ¿por qué no me voy a cambiar? ¿No? Me lo volvió a cambiar, qué raro. Bueno. Ok, ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad lo que tenemos son distribuciones de cargas, ¿verdad? Tenemos alambres cargados, tenemos un planeta cargado, tenemos la luna cargada, ¿verdad? Tenemos cargas muy grandes o distribuciones de cargas muy grandes. Entonces, ¿por qué es importante estudiar 2 cargas puntuales? ¿A quién se le ocurre? Alguien que me sugiera, ¿verdad? Acuérdense que lo que nosotros hacemos son modelos físico-matemáticos para explicar la realidad y para tratar de predecir cómo se va a comportar esa realidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué será importante estudiar 2 cargas puntuales? Si rara vez ocurre en la naturaleza que vamos a estudiar 2 cargas puntuales, ¿verdad? O sea, nunca vamos a estudiar 2 cargas puntuales. ¿Quién se va a fijar en 2 cargas puntuales? Casi que ni las podemos ver, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante de estudiar las 2 cargas puntuales? ¿A quién se le ocurre? A ver, supongamos que ustedes están en una universidad de primer mundo
y que son estudiantes, ¿verdad? Que son investigadores, son asistentes de ciertos doctores investigadores ahí muy chingones. Y entonces ustedes, el doctor ahí, el jefe de la investigación les dice, a ver muchachos, háganme la justificación de por qué vamos a estudiar 2 cargas puntuales. A ver, Manfred, ¿qué diría usted, Manfred? No sé, profe, estoy pensando, pero no sé, digamos, por qué es importante estudiar 2. Es que con lo que hemos estudiado actualmente en todos los cursos, Física 1, Física 2, Cálculo 1, Cálculo 2, Cálculo 3, Química 1, etcétera, ya nosotros tal vez podemos tener un concepto de por qué es importante, porque es que reducimos el estudio de toda la naturaleza a 2 cargas puntuales. A ver, Manfred está pensando, a ver, Porque dígame. se puede aplicar a grandes escalas, ¿no? Ajá, ¿qué quiere decir eso? Manfred, hábleme en español, por favor. Es que no sé, como que si se conocen los principios de algo básico, se pueden aplicar a la naturaleza a gran escala, ¿no? Es correcto, Manfred, pero eso se llama ¿cómo, Manfred? Ya vamos a empezar a tratar de hablar como ingenieros y investigadores, científicos. ¿Cómo se llama eso, Manfred? ¿Principio de qué? Era el principio de superposición, ¿no? Y sigue siendo, Manfred. ¿De acuerdo, Manfred? Sí, profe. Eso, muy bien, Manfred. ¿Cómo fue que le dio, Manfred? A ver, cuéntenos. De ahí no, primero estaba pensando en eso, ¿verdad? De que porque era importante estudiar así este, 2 cargas puntuales y no, ahí después ahí me recordé lo del principio de superposición. ¿Pero fue que estaba copiando, le preguntó a Google ahí en su casa o cómo fue, qué fue lo que hizo, Manfred? Es que yo quiero que usted nos diga para que todos nos demos cuenta que podemos hacer eso mismo. Díganos, Manfred. De ahí no, profe, ahí hacer un análisis de la situación. Nada más. Correcto, Manfred. Eso que usted hizo se llama pensar. ¿Verdad, Manfred? Sí, profe. ¿Pero qué es? ¿Que solo usted puede hacerlo, Manfred? No. Bueno, yo estoy a punto de no poder hacerlo porque este calor y este techo de zinc me tienen aquí total y absolutamente deshidratados y con un soponcio que yo no sé qué voy a hacer. Pero bueno, muy bien, Manfred y todos. Valerie, José Pablo, David, Miguel, Josué David, Miguel, Verónica. Lo que hizo Manfred, ustedes lo pueden hacer y cualquiera lo puede hacer. O sea, nosotros podemos pensar. Entonces, digamos, lo interesante de esto es que, a ver, si estudiamos 2 cargas puntuales, ¿verdad? Como una negativa y la otra es positiva, entonces, por el principio de superposición, si sabemos o entendemos lo que le pasa a 2 cargas puntuales, entonces podemos entender lo que le pasa a millones de cargas de un lado negativas y de otro lado positivas, ¿verdad? Simplemente por el principio de superposición. Manfred lo dijo ahí de una forma un poco misteriosa, ¿verdad? Nos Ambigua. dijo, no, no, nos dijo, no era ambigua. Nos dijo, ya, porque se puede producir a escala, profe. Híjole, ¿qué será eso? Bueno, sí, más o menos, Manfred se la valgo, ¿verdad? Porque entonces lo que uno puede hacer en pequeñito, uno puede hacerlo a escala grande, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿verdad? Pero por eso fue que yo le pregunté, ¿y cómo se llama eso? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Entonces vamos a decir, consideremos 2 cargas puntuales y una trayectoria cualquiera entre los puntos A y B.
¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener aquí, ¿verdad? Una carguita. Como la vamos a suponer positiva, entonces la vamos a hacer roja. Bueno, este notebook trabaja distinto que el otro que usamos. Ok, entonces vamos a tener un campo, ¿verdad? Como es positiva, vamos a tener el campo que es así. Es radial, ¿verdad? Va desde el centro hacia afuera. Y etcétera, ¿verdad? Eso va en todas direcciones. Ok, entonces ahí tenemos una carga y vamos a analizar una trayectoria desde un punto cualquiera A, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos aquí en el punto A y vamos a seguir cualquier trayectoria. Ahí ustedes dibújenla como quieran porque es una trayectoria arbitraria. Y entonces vamos a tener que aquí vamos a tener la carguita de prueba que va a estar por aquí, por algún lado, ¿verdad? Entonces, digamos que la vamos a tener aquí, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener un DR, que es el vector que se va a mover con el centro de la carga, y vamos a tener un DL, que es el vector que se mueve tangencial a la trayectoria, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener DL. Entonces aquí tenemos un DR y aquí tenemos un DL. El DL es tangencial a la trayectoria. Entonces aquí tenemos entre ellos un ángulo phi. ¿Ok? Entonces, en general, podemos escribir que el trabajo para ir de A hasta B es igual a la integral desde el radio A hasta el radio B de la fuerza F por el coseno de phi por DL, ¿verdad? Esto escribiéndolo en forma escalar, ¿verdad? Porque ya estamos poniendo el coseno de phi. En este caso, la fuerza es una fuerza eléctrica que está dada por 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q0 entre R al cuadrado, ¿verdad? Acuérdense que son dos cargas, ¿verdad? Entonces esta es, digamos, esta puede ser Q y esta es la carga de prueba Q0, ¿verdad? Que está moviéndose dentro del campo que produce Q, ¿ok? No lo olviden, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es una fuerza eléctrica, entonces el trabajo lo podemos calcular para ir de A hasta B
como la integral desde el radio A hasta el radio B. ¿Desde dónde son medidos esos radios? Desde el centro de la carga que produce el campo, ¿verdad? Por 1 entre 4 pi epsilon 0 Q0 entre R al cuadrado coseno de phi por dl, ¿verdad? Pero el cos de phi dl lo podemos escribir como la magnitud del dr, ¿verdad? Porque dl es la hipotenusa, phi es el ángulo, entonces el dl aquí, ¿verdad? Podemos dibujar el triángulo rectángulo que nos interesa. Entonces aquí podemos tener, ¿verdad? Aquí podemos tener el triángulo que nos interesa. Entonces, dl cos de phi es dr, quitándole los vectores, ¿verdad? O sea, la magnitud de L por el cos de phi es igual a dr. ¿Ok? Entonces escribimos el trabajo para ir desde A hasta B, entonces es igual, todo lo constante sale, Q0 entre 4 pi epsilon 0, la integral de dr entre r al cuadrado desde RA hasta RB, ¿verdad? Entonces, integrando esto nos queda Q0 entre 4 pi epsilon 0 menos 1 entre R evaluado entre RA y RB. Ok, entonces, evaluando eso, nos queda que el trabajo para ir de A hasta B es igual a Q0 entre 4 pi epsilon 0 y metemos el signo adentro de la evaluación, entonces esto queda 1 entre RA menos 1 entre RB. Entonces fíjense que podemos escribir aquí, podemos decir entonces que el trabajo es una función solo de las posiciones iniciales, solo de las posiciones inicial y final en el campo eléctrico. O sea, el trabajo no depende de la trayectoria. Esto implica que la F
no, este OneNote es muy tieso, más tieso que el otro. Entonces mejor lo hago a pie. Esto implica que F que la fuerza sobre Q0 sobre Q0 es conservativa. Si Q0 sale de A y regresa a A, el trabajo es 0. Otra de las condiciones de fuerza conservativa. ¿Ok? Además, teníamos que para las fuerzas conservativas, ¿verdad? Que para las fuerzas conservativas podíamos escribir el trabajo para ir de A a B como menos el delta de una función de energía potencial. Eso está en las clases pasadas. ¿Ok? Entonces esto es igual a menos V menos UA. ¿Verdad? Metiendo el signo, entonces esto nos queda UA menos V. O sea, que el trabajo de A hasta B es igual a Q0 entre 4pi, ¿verdad? Epsilon 0, lo estamos trayendo de la ecuación anterior, entre RA menos Q0 entre 4pi epsilon 0 RB, ¿verdad? Entonces, haciendo la identidad, esto es igual a UA menos UB. Ok, entonces, en general, podemos expresar la energía en cualquier punto como Q0 entre 4pi epsilon 0 por R, quitándole el subíndice A o B, porque estamos hablando en general, ¿verdad? Y esto que está aquí, fíjense que es una constante. Entonces, todo esto que está aquí es una constante. Esto es igual a constante, ¿verdad? Entonces, podemos escribir esta ecuación como una constante entre R. Entonces, esta ecuación describe la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales
Q0 y Q. Q0 y Q. En general, se da siempre una referencia para Q igual 0. O sea, que en este caso, la referencia es, ¿cuál les parece que es la referencia para definir U0 en el caso de las dos cargas puntuales? ¿Me están escuchando o se fueron? No, aquí están. A ver, vamos a hacer el ejercicio que hizo Manfred. ¿Ok? Vamos a ver, otro que lo haga. ¿Cuál les parece que es la referencia para que U sea 0 en este caso? Con R igual a 0. ¿Cómo? Con R igual a 0. No, señor. Ahora sí que es cierto que hizo el pensar a la -1. ¿Quién fue? Manfred. David. Ah, David, no David. ¿Cuánto da esa función K entre 0? Infinito. Es correcto, tiende a infinito, no es que da infinito, tiende a infinito, ¿ok? Porque no sabemos cuánto da, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es R para que U sea 0? Con Q y Q 0 igual a 0. Claro, en ese caso no hay campo, no hay carga, no hay nada. Pero ese no es el caso que nos interesa. Es ver en qué posición entre las dos partículas la energía potencial entre las dos partículas es 0. ¿Cuándo se da eso? K es constante. No piensen en K porque K es un número constante. K no cambia. El que puede cambiar es R. Ya vimos y Verónica nos dijo que si R tiende a 0, U tiende a infinito. Entonces no es R igual 0. ¿Cuál es entonces? Verónica, si no es R igual 0, entonces es R igual ¿qué? Que R sea igual a K. No, K entre K es igual a ¿cuánto, Verónica? No, sí, eso sería 1, perdón. ¿Cuándo es que U se hace 0 o tiende a 0? ¿Cuándo es? Profe, ¿y si fuese menos K? Digamos, si R fuera menos K. ¿De cuánto es K entre menos K? Según yo era 0, pero no sé. ¿Cómo que no sabe que cuánto es K entre menos K? Profe, si no sería 0, no sé, pensé mal entonces. No, pero usted tiene que decirme cuánto es K entre menos K. ¿Quién fue la que me dijo? Valerie. Sí. A ver, Valerie, ¿cuánto es K entre menos K? Profe, no sé, ya me embarqué. Ya, mejor cancelemos mi comentario. No, que vamos a cancelar nada. Valerie, más bien se metió en un berenjenal. Si usted no me dice cuánto es K entre menos K, yo llamo a cálculo y que la devuelvan a matemática de ingreso. A ver, Valerie, usted tiene que decirme cuánto es K entre menos K. Hágalo en un Es papelito. que, sí, pero es que según yo, iba a ser, ay, es menos K. No, Valerie. ¿Cuánto No, es? o sea, sí, la división daría el mismo resultado Ay, Valerie, de por menos Dios. K. Nota, Profe, nota no, en ya, llámame a general. cálculo mejor. Nota en general, voy a llamar a cálculo, ok. K entre menos K, ¿cuánto da eso?
Vamos a llamar a alguien más. Valerie, para que la acompañe en Hacerle las K ahí, profe, nada más. Sí, ¿y qué? ¿Y cuánto da? De ahí queda el negativo, queda -1, ¿no? No, ¿queda -1 o no? Manfred. Sí, profe, queda -1. Ok. Sí, profe, sí, profe. De acuerdo, Valerie. Bueno, está bien, no voy a llamar a cálculo. Ok, entonces no es R igual K, ni es R igual a menos K. ¿Cuál es la referencia para que U se haga 0? ¿En qué radio U se hace 0? Bueno, vamos a ver, voy a hacer un recreo. Infinito. ¿Ah? ¿Quién habló? Infinito. ¿Quién dijo? David. David, muy bien, David. Entonces, o sea que en este caso la referencia es R igual infinito para U igual 0. Entonces decimos U es una propiedad compartida de las dos cargas, Q0 y Q. ¿Por qué? Porque si no hay cargas, no hay energía potencial. Q0 y Q. Y la energía potencial se da solo cuando están presentes las dos cargas. Y Q. Consecuencia de la interacción entre los dos cuerpos. Si la distancia entre los dos cuerpos cambia de RA a RB, esto implica un cambio en la energía potencial eléctrica del sistema Q y Q0. Q y Q0. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de energía potencial eléctrica, estamos hablando de las dos energías. Perdón, del sistema. Bueno, hagamos una pausa aquí y les aviso por WhatsApp cuando iniciemos la segunda clase. ¿Ok? ¿Estamos? Está bien, profe.